Amigas, amigos de 18 minutos, me da mucho gusto recibirlos en una nueva edición de este que ya es un podcast muy bien posicionado. Gracias a ustedes, a su preferencia. Soy Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, a medir, y me da mucho gusto también saludar en esta oportunidad, como ha sido ya desde hace un poquito más de 3 años, a mi gran amigo Pancho Rodríguez, CEO y fundador de Smart Speakers. Pancho, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contento porque tenemos hoy a un invitado de lujo que representa una de las empresas que es un orgullo para México. Me encanta ese concepto. Tienes razón, orgullo para México en cuanto a la empresa y Ujú. orgullo para México personal y profesionalmente, porque es uno de los ejecutivos mexicanos, particularmente en el área de recursos humanos, más destacados y con una carrera internacional impresionante. Les voy a presentar a Adib Estefan. Adib tiene más de 25 años de experiencia. Tengo el gusto de conocerlo dentro de estos 25, algunos de estos 25 años, liderando talento en América, Europa, Asia. Es un gran ejecutivo con experiencia internacional, como les comentaba, y él ha ocupado posiciones clave en Citigroup, Roche y Coca-Cola Company, liderando estrategias de cultura organizacional, compensaciones y desarrollo de talento a gran escala. Hoy es el director global de recursos humanos en José Pueblo, ni más ni menos, empresa líder y que todo el mundo conocemos perfectamente bien. Su formación viene desde la Universidad Iberoamericana, tiene estudios en Duke University y en el London Business School. Es un referente en liderazgo global de recursos humanos y de negocios y en transformación organizacional. Bienvenido, Adi. Te dejamos aquí con la primera pregunta con mi amigo Pancho. Gracias, Mauricio. Gracias, Pancho. Qué gusto. No, pues encantado de que estés con nosotros. Y pues bueno, viniendo de una empresa latinoamericana, mexicana, como Cuervo, que está en todo el mundo, ¿cuáles son los principales retos que has tenido, ¿no? al llevar este liderazgo a nivel internacional? ¿Y cómo han reaccionado ante un liderazgo latinoamericano, mexicano? Gracias, Pancho. Muy buena pregunta. Voy a hablar de algunas de las regiones del mundo, a lo mejor, en las que he tenido retos interesantes. En todas los hay, pero para tratar de concretar en algunos. En América Latina, sin duda, Brasil representa el país con la sindicalización más retadora. ¿Por qué? Porque todos los empleados en Brasil, incluso los directivos, son sindicalizados. Y me voy a referir a una etapa del tiempo específica. En el año 2014, en Brasil, había yo creo que leer un entorno político y económico muy particular, que fue una crisis económica donde el real brasileño se devaluó el 50%, y una crisis política donde estaban sacando del poder a la presidenta Dilma Rousseff. Entonces, eso le implicaba a las empresas en particular, ¿no?, a la que yo manejaba, una serie de problemáticas porque se importaban los bienes que se vendían en ese mercado en monedas europeas, en francos suizos y en euros, que con la devaluación ya representaba un gran reto. El punto es que negociar con sindicatos en Brasil no lo haces como una sola empresa, sino que además tienen estos contratos de industria que también existen en México, pero allá son más prevalentes y más complejos. Tienes menos fortaleza de negociación. Entonces, sacar avante a la empresa en ese entorno, en una estructura de sindicalización tan compleja, sin duda es un tema. Tal vez en Europa hubo épocas cuando me tocó trabajar allá en donde la digitalización de las empresas estaba arrancando y lanzamiento de productos, ¿no?, con plataformas digitales que eran súper novedosas, en donde la capacidad y ritmo de adopción tanto de la población interna de la empresa como del mercado eran inciertos. Fueron retos interesantes y sin duda cierro platicando uno muy breve. En Asia me tocó en China
mover un centro global de programación o de programadores de inteligencia artificial. Hubo que desmembrarlo, mandar una parte para la India, otra parte para Filipinas, pero el gran reto es que en China la figura legal del despido no existe. No existe. Tú no puedes despedir a alguien. Entonces, negociar con el gobierno chino, sin duda, es un reto apasionante porque tú te tienes que mover a otro lado para poder negociar. Así para algunos de los temas. ¿No? Y nos llevas ahora sí en un viaje profesional por diferentes circunstancias. Siempre me he preguntado, tú que has estado en Asia Pacífico, Latinoamérica, Europa, muy concretamente empezaste en México, ¿notas algunas diferencias en cuanto a la gestión de recursos humanos, los enfoques? Muy claro lo que nos comentas de China. Ahí no puedes despedir a nadie. Pero en general, lo que tradicionalmente manejamos de talent management, gestión de talento, desarrollo de líderes, C-level, en fin, ¿hay diferencias? Sí, Mau. Por ejemplo, en Europa, sobre todo en Europa del Este, todas las prácticas de calidad de vida para los colaboradores son las más avanzadas del mundo. En países como Eslovaquia o como Rusia, las licencias por maternidad voy a mencionar un par de características muy interesantes. Duraciones de entre 1 y 2 años. En algunos casos, por ejemplo en Eslovaquia, la puedes compartir, es decir, el primer año puede decidir tomarlo la madre y el segundo el padre, aunque trabajen en distintas empresas y la empresa tiene la obligación de guardar el puesto de trabajo, ¿no? Y además de remunerar durante ese año. Algunos países remuneras el primer año y el segundo puede ser con una disminución de la remuneración o sin remuneración, pero con garantía de retorno. Lo que quiero decir con eso, contestando específicamente a tu pregunta, es que te obliga a hacer tu planeación de talento de manera distinta, porque puedes tener directivas o directivos que se te van a ir un año y tienes que tener a alguien listo para ocupar una posición directiva cuando eso pase. Esa es una muy interesante. Siendo repetitivo, pero importante, en Brasil en particular, con toda esta complejidad de la sindicalización, tienes que trabajar diferente, por ejemplo, la comunicación, porque no comunicas solo a segmentos iniciales o de la base de la pirámide en la fuerza de trabajo, sino que tienes que comunicarle a los directivos que están igual de interesados en cómo va a cerrar un contrato colectivo, ¿no? Por las condiciones de incrementos salariales y beneficios. Y en Asia no es solo China, por ejemplo en Japón, en Corea del Sur, por mencionar un par de países con economías muy potentes y empresas muy potentes, tampoco existe la figura del despido. Entonces, de igual manera, tienes que gestionar diferente. No puedes planear ni ejecutar una reestructura con las libertades que puedes tener en mercados más liberalizados como Estados Unidos o México. ¿Y cómo le haces? O sea, si no existe la figura, ¿cómo le llaman y cómo se ejecuta? A donde tienes que llegar, Pancho, el formato legal es un mutuo acuerdo. Pero tiene que haber incentivos, ¿no? Para que una persona le interese irse. Además, por ejemplo, en Corea del Sur, el empleo socialmente es algo tan valioso como el nombre de la familia, por ejemplo. Entonces, es muy difícil que negocies con una persona, ¿no? Sin cualquier tipo de cambio, ¿no? Porque obviamente no solo hay que hablar de despido. Entonces, tiene retos, hay que moverse de mentalidad. No es el poco como, fírmame tu renuncia, ¿no? Aquí te... No, correcto, eso no se puede hacer. Sí. Sí, no. Y tienes una gran experiencia global, mi estimado. Y he escuchado mucho de qué se requiere hoy para ser exitoso. Yo te preguntaría, así como has tenido esa trayectoria, esa carrera, obviamente hay muchos éxitos que has venido sumando durante tu carrera, trayectoria. ¿Cuáles dirías que son las principales características que hoy a las que debemos ponerle atención y desarrollar para ese éxito, ya sea como profesionales, líderes de recursos humanos o como gestores de talento, cualquier líder, un CFO, CMO, etc.? Primero, gracias, Mau, por tus amables palabras. A ver, yo creo que siempre
regresa uno a los básicos. Hay cosas que independientemente de las épocas siempre hay que hacer, ¿no? Creo que temas de visión estratégica, de facilitarles la integración y la buena ejecución a los equipos, son fundamentales que todos tenemos que tener en cualquier área en donde estés manejando negocios, ¿no? Grandes. Voy a decir una obviedad. La inteligencia artificial es algo que tienes que entender y sobre todo tienes que ser capaz, yo creo, de traducir en aplicaciones prácticas que potencien la capacidad de la gente. Pero la parte más importante, y qué bonita época vamos a vivir en las organizaciones en los próximos 30 o 40 años, ahora sí será la conexión humana. Porque hoy puedes hacer muchas cosas sin un equipo de personas. Literalmente la inteligencia artificial te puede hacer muchas cosas. Pero la interacción humana, la conexión, ¿no? Y el toque que eso le da a una organización, ¿no? La pasión, la sensibilidad, no la puedes sustituir y esa va a ser la más importante, yo creo. Conexión humana. Claro. Y ahorita que hablabas del tema de inteligencia artificial, ¿qué ejemplos te ha tocado vivir así padres de aplicación de inteligencia artificial que nos puedas compartir? Les cuento uno recién salido del horno. Esta semana, déjenme empezar por otros dos que ya tenemos ya usamos en Cuervo. A inicios de este año habilitamos un agente de inteligencia artificial en el lanzamiento del proceso de gestión del desempeño y le pedimos que asumiera el rol de un consultor en desarrollo organizacional con 20 años de experiencia para ayudarle a la gente a redactar sus objetivos bajo la metodología SMART. La alimentamos, obviamente, con los objetivos de las grandes funciones, de las áreas comerciales, de finanzas, legal, recursos humanos. Y fue un ejercicio, primero, que la gente disfrutó. Le perdió el miedo. Está padre. Y una afinación de lo que nosotros como recursos humanos del sistema extraíamos en donde dijimos, son objetivos mucho mejor redactados. Entonces creemos que le va a ayudar a la gente a enfocar mejor su esfuerzo y su energía y a producir mejor resultados. Eso es como su consultor de cabecera. ¿Será? Sí. Literal. 20 años de experiencia. Sí. Pero me encanta, eso puede aplicar para todo, ¿no? Entonces, esta semana, Pancho, se le ocurrió al equipo habilitar ese agente en nuestra plataforma de aprendizaje y desarrollo. Y entonces le pedimos de igual manera que se volviera un experto en aprendizaje y desarrollo con 25 años de experiencia. Ya con más experiencia, no te da 20. Le subimos. Y experto en desarrollo de líderes. Y entonces les pedimos a los líderes y les dimos el input de sus necesidades de desarrollo que provienen de los ejercicios de retroalimentación que hacemos, que le pidieran a la gente de inteligencia artificial un plan de desarrollo y que además ese plan de desarrollo el agente le dé seguimiento, que es lo que siempre falla en los procesos de desarrollo. La gente dice, no tengo tiempo para sentarme y dar seguimiento. Entonces vamos a liberar esa funcionalidad en las próximas semanas y de manera general le acercamos a la gente en lo puedo decir abiertamente porque es público, en una sociedad con Google, un agente de inteligencia artificial con usos más generales como análisis de documentos, integración de documentos y presentaciones, que el motor de inteligencia artificial es la marca de Google, pero nosotros internamente le llamamos Cuervo AI. No cabe duda que la inteligencia artificial viene a ayudarnos a ser más eficientes, más productivos, tener mejor uso de nuestro tiempo, no hay duda. Ahora, y si nos vamos al otro lado, mi estimado Dick, considerando el rol como una experiencia de aprendizaje, para verlo positivamente, ¿cuáles crees que son los errores que se siguen cometiendo en la gestión de talento? A nivel global, a nivel México, como lo quieras ubicar. ¿Qué debemos hacer diferente? Yo creo que las áreas de recursos humanos y de talento
debemos de no solo de definir las metodologías y los procesos, ¿no?, más eficientes y más efectivos para que las empresas potencien todo el talento de la gente, pero además debemos ser capaces de enseñarle a los líderes el valor de ejecutar esos procesos, ¿no? Creo que a veces tenemos esta discusión interna en las áreas de recursos humanos entre imponer la ejecución de un proceso, y yo siempre le digo a mis equipos, cuando tú impones algo, ya el de enfrente ya no vio el valor. Sí. Entonces mejor encarguémonos de que vean el valor. Dicho eso, creo que también hay que entrenar y desarrollar a los líderes para que sepan identificar mejor el talento, qué características específicas del talento buscas, cómo ese talento debe conectar con, primero, tu estrategia como empresa, y luego el entorno en el que vive una empresa. Hace rato hablábamos de un caso de entorno económico y político que modificó el rumbo en las empresas y de industrias completas. Ser capaces de hacer eso y de ayudarle a los líderes a que lo hagan, y me parece que redundaría en un entendimiento del valor y por lo tanto una dedicación de tiempo y energía en donde no pase esto, que es que no tengo tiempo para sentarme con alguien de mi equipo y ayudarle a aprender y a desarrollarse. Creo que. Y llevando esto a un paso todavía superior, ¿no? Pues uno de los retos importantes que tienen la mayoría de las organizaciones es tener una buena cultura organizacional. En tu experiencia, ¿qué es lo que más ayuda para lograr esto? La cultura, Pancho, y ese es un tema que nos podría dar para muchos 18 minutos, muchas ediciones de 18 minutos, pero lo que yo he encontrado es que si no la aterrizas en elementos específicos de una organización, que en mi opinión son 4, sí, se vuelve algo que no necesariamente aterriza y se mete, ¿no?, a los cimientos de la empresa. Y de los 4 sí hay uno que yo creo que es más importante, el liderazgo. Los líderes de arriba e intermedios en una organización son, me parece, el vehículo más importante y efectivo o inefectivo para llevar valores y comportamientos, ¿no?, de ejecución de trabajo en una organización. El segundo, muy importante, es todos los componentes de una estrategia de engagement, o sea, lo que hace que la gente se conecte, se apasione por la empresa, forman cultura. La manera en que tú le informas, le comunicas a la gente, le pagas, la desarrollas y que la gente vea el valor tangiblemente. La manera en que diseñas el entorno físico de trabajo, eso conectado con cómo los líderes se ponen al frente de las organizaciones, hace para mí los 2 componentes, creo yo, más importante. El resto podríamos hablar, ¿no?, del workplace o del lugar de trabajo y de algunas otras cosas, pero para mí son los 2 vehículos más importantes. Y echándote un paso hacia atrás, lo que creo que hay que hacer es sí tener bien claros cuáles son los valores de tu organización. En el caso nuestro, es una organización de más de 250 años de existencia. Es más vieja que México. La organización no existía en México cuando Cuervo ya era Cuervo, ya estaba produciendo el vino mezcal. En la Nueva España. Sí, claro. Hay que asegurarnos de que esos valores se transmitan, ¿no? Y después de que las competencias o comportamientos de liderazgo los aterricen, los metan y los transmitan a la organización y al mercado. Estamos llegando ya al cierre de los 18 minutos, así que te quiero preguntar algo para los CEOs nada más. Tú has trabajado con muchísimos CEOs. Si uno de ellos llega y te dice, quiero transformar mi organización, pero a partir del talento, ¿cuál sería el primer paso que tú le vas a pedir que haga? Que definamos muy claramente qué queremos transformar, que nos concentremos porque no puedes transformar todo, y que le demos el tiempo suficiente de transformación a la organización para que al primer grupo que alineemos a esa intención de transformación sea a los líderes de más alto nivel.
Yo creo que haciendo esas 4 cosas se puede transformar. Y esa es la voz de la experiencia, porque yo sé que Adib ha sido líder y ha sido un gran partner de equipos de liderazgo en procesos de transformación muy importantes en grandes organizaciones. Muchísimas gracias, Adib, por estos 18 minutos que nos han enriquecido, se fueron como agua, tanto que nos puedes compartir después de tanta experiencia global. Pero ya habrá otra oportunidad de seguir platicando, si te parece. Por ahora nos despedimos. Pancho, Pues síganos, por favor. Estamos en Spotify, YouTube, en las redes en general. Pues un gusto que nos hayas acompañado. Gracias, Pancho. Gracias, Mau. Qué gusto. gracias, El gusto es mío. gracias, Pancho. Y nos vemos en la próxima edición de 18 minutos. Recuerden darle like en cualquiera de las plataformas en que nos estén viendo. Hasta luego.